Todos dicen que quieren cumplir con el protocolo de Kioto, y la realidad es que somos los campeones mundiales en el incumplimiento con el protocolo de Kioto. Las emisiones de gases de efecto invernadero se han disparado, y este año se van a volver a disparar en este último año 2007. Nosotros lo que decimos es que hacen falta políticas coherentes, y políticas coherentes significa no solo tener un Ministerio de Medio Ambiente que dice tener sensibilidad, sino que el Ministerio de Fomento, el de Industria, el de Economía, hagan políticas coherentes con esta acción. Por eso pedimos una vicepresidencia de la sostenibilidad, para que todo el gobierno actúe de forma coherente. Por eso decimos que es posible reducir nuestro consumo energético en un 20% para el año 2020, y podemos incrementar las energías renovables hasta un 30%. Se trata de situar la lucha contra el cambio climático como una prioridad, y no solo de palabra, sino con acción de gobierno. Eso es lo que queremos expresar y eso es lo que vamos a exigir. La única garantía que el medio ambiente esté en el centro de la acción de gobierno es que los verdes, y en este caso Iniciativa Verds Esquerra Unida, tengamos mucha más presencia. Nosotros, que somos el referente del Partido Verde Europeo aquí en España y concretamente en Cataluña, lo que queremos precisamente es garantizar que esa voz, que es la voz del sentido común, se imponga en el Congreso. Cuando suban 2 grados la temperatura del planeta, no podremos hacer nada, aún estamos a tiempo. Y de lo que se trata es que en España hagamos simplemente lo que exige el reto que tenemos delante. En el país que incumple más con Kioto será el país a quien le afectará más el cambio climático. Y las cosas no pueden continuar como están. Hay que situar el medio ambiente en el centro de la acción de gobierno.